top health nutritionist from New York Common Pantry. And today, with the Snap App program, we're here to provide you with the tricks, tips, and ideas on how to save money, save time while being healthy and being active. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Wendy y conmigo el día de hoy está Yang Shi. Ambos somos nutricionistas de salud pública con New York Common Pantry y los programas Snapper. Te traemos recetas fáciles de ser, asequibles y siempre pensando en su salud. Y les queríamos recordar también que cada cambio, por pequeñito que ustedes piensen que sea, es importante, ¿verdad? Todo cuenta si hacemos ejercicios, si nos mantenemos saludables. Así que día a día, por acá nosotros con el New York Common Pantry y los programas de Snapper, le vamos a traer recetas fáciles de hacer y también asequibles y también nuevas ideas para que puedan incorporar otras clases de proteínas a su dieta. Okay, so you are interested in more recipes like we're preparing today, you can check our websites on livehealthycooks.com. I'm going to repeat again, it's livehealthycooks.com. Muy bien, Anshina, ok. También las recetas como esta, como cualquier otra, las que hemos tenido, las que vamos a tener en un futuro, también las pueden encontrar en nuestra página web, en livehealthycooks.com. Ahí vamos a traer también, tenemos otras plataformas, nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram y nos pueden también encontrar en Facebook. So we're approaching April now, and April is our Earth Month. So to celebrate our Earth Month, we're preparing our featured dish today. It's fava beans soup. So it is a plant-based dish that really highlights the importance of protecting our environment and also our own health. Muy bien, Yashin. Y la receta del día de hoy es una sopa de habas, ¿verdad? Muy rica. Para el día de hoy, ¿verdad? Que está un poquito lluvioso. También nosotros estamos el día de hoy nuestra receta pensando en el medio ambiente, como siempre aquí en el Club de Recetas. Las habas, como cualquier otra clase de legumbre, son buenísimas para nuestro ecosistema en el mundo, en la tierra. Así que vamos a aprender el día de hoy por qué son asequibles también las habas, como cualquier otra clase de legumbres, pero también son buenas para nuestro medio ambiente. I would say this recipe is really affordable. I mean, the cost it may change depends on the location and seasons, but roughly speaking, it will cost you $2 to $3 per serving. Exactamente. Para que tengan una idea, la receta nos va a costar por lo menos $2.85. And what is $2.85, right? When we sometimes, it depends on how large your family is, but you can spend $60, $65 in one meal. Yeah. So, but here at Recipe Club, we always teach you how to, go ahead and learn how to cook recipes that are healthy and they're also affordable and, with you in mind, of course. So today we're also thinking about how to kind of like for this meal also to go not just one meal, but many meals ahead. And this is what's good about stews. Yes. And food storage, if you put in the fridge, it keeps up to 4 days. Of course, you put them in an airtight container. If you put them in the freezer, it keeps up to 3 months. And we have, also more tips for the storage and some of the ingredients we have. If you can notice that for the celery, put them in the jar and fill with water. So in this way, it might keep to 7 days if it keeps in the freezer. And also same logics for the cilantro and the spinach. In this way, just help you keep them longer. Muy bien, el día de hoy también, como aquí en Estudio de Recetas les enseñamos truquitos, ¿verdad? Les queremos decir también que las habas ya cocinadas las podemos poner en nuestra nevera por unos 3 a 4 días. Si las queremos congelar también son una buena opción. De 3 a 4 meses nos van a durar, nada más que tenemos que estar seguros, ¿verdad? Que sea en el contenedor, que sea el adecuado. También el día de hoy, como estamos pensando en nuestro medio ambiente y cómo cuidar, saben ustedes que la mayoría de lo que encontramos en la basura es comida. ¿Sabían ustedes eso? En el mundo botamos más comida de la que utilizamos. Así que de esta manera, el día del Club de Recetas les vamos a enseñar este método, ¿verdad? Esto es nuestro apio, lo hemos picado, ¿verdad? Le hemos quitado el tallo, porque el tallo lo que viene pasando es las hojitas le van a absorber todo el líquido al tallo para sobrevivir, ¿verdad? The leaves are going to go ahead and suck all the water out of the stem to survive. And so we want to cut out the leaves to make sure that our stem, it's fresh. But aparte de eso, también lo vamos a poner en agua. El agua nos va a ayudar a mantener hidratado nuestro apio y nos va a tener, tal vez por 7 días lo vamos a poder mantener en la nevera. Okay, so before we really get started to making our recipe, I want to go through all the ingredients we're using today. Actually, I really enjoy looking
all the ingredients here, the different colors, all the different veggies. I just love it. So first, we use the leeks here and white onions, and tomatoes, garlic, celery, green bell pepper, and here we have spinach, celery again, and here is our featured ingredients, fava beans, and of course we have more seasonings and spices, this is chipotle sauce. We have bay leaves, have two more this cumin and the garlic powder. Ok, muy bien, Yanshin. Algunos de los ingredientes que queremos nosotros hablarles un poquito van a ser nuestros puerros, nuestros puerros, nuestros pimientos, chiles, como le digan, chiles dulces en Honduras, pimientos, como ustedes les digan, zanahorias. También vamos a tener, ¿verdad?, un caldo de vegetales bajo en sodio. También tenemos el apio, espinacas, por supuesto, nuestras estrellas principales, nuestras habas secas, ¿verdad? Le vamos a aprender a esas personas que no saben cómo cocer habichuelas o frijoles, las habas, les vamos a enseñar el día de hoy. También les vamos a enseñar truquitos, por supuesto, para cuidar nuestro medio ambiente. Tenemos el cilantro que nos vamos a utilizar al final de nuestra sopa, las hojitas de laurel, por supuesto, que no pueden fallar en nuestros frijoles. También un poquito de lo que van a ser nuestras especias, lo tenemos aquí comino y tenemos por acá también lo que es ajo. Y para darle un poquito de color, un poquito de zest, como decimos nosotros por acá, le vamos a poner este chipotle, ¿verdad? Salsa de chipotle. Ahora, si ustedes tienen cualquier clase de chile, trabaja en su casa, esto nosotros lo utilizamos para darle un poquito de color, baja en sodio también, así que nosotros nos tenemos que preocupar por la sal, y para darle colorcito también a nuestra sopita del día de hoy, y vamos a adornar con cilantro, y continuar, pues vamos a hablar un poquito también de lo que son ¿verdad? Nuestros ingredientes de hoy, que son una parte también las zanahorias. So this first step actually to really start our cooking is soften our veggies. The fava is very chewy. It's very hard before you're soaking them. That's why the first step is we're gonna do things beforehand. We're gonna soak and rinse our beans overnight for at least 8 hours. And you can see here, so this beans is before soaking. That's what it looks like. They're dry and hard. And this one be soaked for like at least 16 hours, right? Yeah. And this one, it looks like after peeling. Ok, muy bien. Entonces, cuando ustedes vayan a ir al supermercado, ¿dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar donde están todas las legumbres, son parte de las legumbres, donde encuentran sus frijoles, ahí donde ustedes los compran, ahí las van a encontrar. No son muy populares, no creo que las podemos encontrar en todos los supermercados, pero la mayoría de supermercados sí. Cuando están secas, que si le pueden hacer un close-up, se van a ver de esta manera, ¿verdad? Secas por acá. Se van a ver de esta manera, así se ven secas, ¿verdad? ¿Ven? Así, como que, ¿verdad? Cuando yo la vi dije, esto se come, claro que se come y sabe riquísimo. Así se ven secas, ¿verdad? Estas son las secas. Ahora vamos a verlas ya después que las hemos remojado. No sé si las puedan ver en la cámara. Así se ven, les voy a enseñar. Así se ven cuando están ya hidratadas. La estamos hidratando, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Esta es la manera. Después de acá las vamos a enjuagar bien enjuagaditas. Y acá les queremos enseñar, darle nosotros por acá, les hemos quitado lo que es la cáscara. Pero ustedes no quieren quitar la cáscara. Para que vean. Así le van a quitar la cáscara. This is the way you do it. Ok, así. Okay. ¿Cuándo le van a quitar la cáscara? Así se ve. Pero esto es fibra, entonces no quiero botar fibra. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, pueden hacerlo de esta manera como ustedes lo prefieran. Si le dejan la cáscara va a ser un poquito más como chicloso, diría yo, pero sabe riquísimo. La cáscara es lo que nos va a dar el sabor y lo que le da la textura a nuestra sopa. Así que se la vamos a dejar y por supuesto nos va a ofrecer más fibra a nuestra sopa, así que se la vamos a dejar. So second step we're gonna do is actually gonna mask all the vegetables. I'm gonna heat olive oil, fry the green bell pepper, and put our chipotle sauce. And after that, you can try to fry all the veggies together in the same pots. Yes, and let's let our viewers know that we actually, the fava beans are very, very hard to boil. Yes. Right? They're gonna last a long time to boil. So we're gonna cook them we did them for about 2 hours here, but after soaking them, they're already getting cooked. We kind of pre-cooked them, so we probably have another 10 minutes to go. So we already we turn on the heat for our fava beans, so they're already boiling. And they've been cooked for 2 hours. Okay, so it's going to take a little longer to cook fava beans, but if something is worth it, I want to say it's worth it because this recipe is going to be delicious. Les queríamos dejar saber que nuestras fabas, nuestras habas, las hemos cocinado ya hace 2 horitas después de haberlas, ¿verdad?
lavado, las hemos puesto, perdón, las hemos puesto en agua para que se hidraten y las hemos enjuagado y ahora las estamos allá ya cocinando. Así que ya están cocinando 2 horas. Porque sí tardan bastante para estar. Y aquí en el club de recetas no tenemos 2 horas. Okay. Y ahora lo que estamos haciendo, vamos a picar de esta parte por mí, porque vamos a poner lo que es la zanahoria. We're gonna boil, we're already boiling our beans, lama beans, fava beans, and we're gonna go ahead and add the carrots. So right now we're getting carrots prepared, so they're gonna take a little longer to cook, right? And there's a system here, a recipe club. We have to have a system going so everything can be cooked out. What's really interesting about our dishes are both is a very sustainable protein source. And why it is sustainable? The first is it can enrich our soil after the planting developing. It's because it have certain bacteria and it can release back to our soil and enrich it again in preparation for the next round of planting. You know, just to reduce the greenhouse emission gas, and that's key. Ok, las habichuelas de monte son una buena opción para ¿verdad? Nuestros agricultores, porque de la agricultura lleva un proceso, ¿verdad? Antes se hace una siembra, estamos supuestos como humanidad dejarle un tiempecito a la tierra para que esos minerales, vitaminas, ¿verdad? Se penetren otra vez en la tierra, pero últimamente lo que estamos haciendo es siembra, después de siembra, es lo que estamos haciendo, no le estamos dando un descanso a la tierra para que pueda mineralizarse. Las frijoles, las lamas, cualquier clase de frijoles, habichuelas, le van a dar esa oportunidad a la tierra, ¿verdad? Si, por ejemplo, si estamos cultivando, vamos a poner plátanos. Vamos a no cultivar plátanos en ese pedazo de tierra, sino que vamos a cultivar ahora frijoles para darle tiempo a esa parte de la tierra para que se mineralice. Y eso es lo buenísimo de los frijoles, las habichuelas, porque le dan ese espacio, ese tiempecito que la tierra necesita para mineralizar. And of course, it's a perfect source of plant-based protein. You know, it requires fewer resources to grow up compared to other animal-based protein. You know, the thing is just it's sustainable. It's nice over seeing over the earth's nose. Exacto, ¿verdad? Entonces, lo que estamos preparando hoy es siempre los talleres aquí de nutrición, ¿verdad? Acuérdense que tenemos los talleres de nutrición en español, en inglés y también en mandarín, ¿no? Así que lo tenemos en diferentes los idiomas, los talleres. Así que les queremos recordar que esta es una clase de proteína. Las habas son una clase de proteína proveniente de nuestros vegetales. Estamos dando ese espacio también a nuestro sistema digestivo de verdad regeneralizarse. ¿Verdad? Y también de parte de las proteínas provenientes de nuestras habas, de nuestros frijoles, no nos van a ofrecer esa grasa saturada que a veces, ¿verdad? Otras clases de proteínas provenientes de animales no son. Lo que estoy ahora explicando el apio. We are just getting the celery ready for you. Ok, muy bien. Y ya sí por allá nos está preparando nuestra sopa, ya nuestros frijoles están hirviendo. Así que por acá yo le estoy preparando a él ya su apio. We're getting the celery ready for you. If you can go ahead and add the carrots into our soup, that would be great. Okay, vamos a agregar ahora lo que son las zanahorias a nuestra sopita por allá para que él comience a cocinar. Por acá yo le tengo el apio listo. Pues el apio tiene sodio natural, así que no debemos agregar, debemos usar el apio como en vez de utilizar el sal. So, you know, celery has its own sodium, right? Yes. So we can go ahead and make a nice soup without any salt. Exactly. And I believe the Philippine soup are very popular around Europe, right? It's actually a classic dish in Mediterranean diets. I believe it's popular in Italy and Greece. And I believe each region actually has a different twist on the recipe. You know, it's due to the availability of different veggies and spices, you know, in the local gardens. So the thing is we're making today is a very flexible dish. We can, you know, add extra veggies, extra spices, and our preferences. Also, we can add animal-based protein, but like chicken, shrimp. It won't be bad because it's a soup. The reason I love soup is it's very flexible. You can actually brew everything you want and make your own soup. Acuérdense, I just want to point out to our viewers right now, participants, you see how I just grab everything from the side because it's just there, right? It's exposed.
This is the great thing when you go to your shopping. Make sure you have all the colors of the rainbow, like we mentioned always, but also make sure that your vegetables, fruits are accessible to you and your family. So you don't have to, be looking for things. You don't forget that you just purchase tomatoes and you go ahead and purchase tomatoes again, right? That is contributing to our food waste as well. So you want to make sure that before you go shopping, you make a shopping list and that you know what you have at home and the things when you come back, your ingredients are accessible to you and your family. And also the reason why we have the soap that have been beforehand is actually when break down we call the complex sugar. And so the complex sugar, they're like big molecule that just make the food undigested. Sometimes we soak food beforehand, not only Philippines, like green beans, red beans, which are popular in our Asian food culture, we have to soak them like at least 8 hours overnight. And the thing is, just make our food more digestible. I believe many of people just have digestive discomfort on the beans is because of high amount of dietary fibers and also the complex sugar that's what I'm talking about. So that would be really helpful. You have some stomach issues, have digestive problems. This would be really helpful. Lo mencionaba Chin que el por qué, ¿verdad? Porque siempre la abuelita decía, pon esos frijoles en agua primero, que van a estar más rápido, que van a ser mejor para tu salud. Pero ¿por qué la abuelita lo decía? Right? Grandma used to say that, right? Put your beans in water. And I used to say, why, Grandma? Why doesn't that step? I don't want to do the extra work. But now we know why, right? We just learned today a recipe of why. Acabamos de aprender por qué la abuelita, ¿verdad? Mamá siempre decía, ponga estos frijoles en agua para que estén más rápido, enjuáguelos. Muy importante, les queríamos recordar enjuagar sus frijoles antes de ponerlos en el agua. ¿Por qué? Porque a veces cuando están así secos, ¿verdad? Lo que viene pasando, los envasan y a veces pueden estar piedritas, ¿verdad? No queremos quebrar un diente. Así que tenemos que estar haciendo que hagan a veces cositas extras ahí en nuestros frijoles, en nuestras habas. Así que siempre limpien bien. Entonces nos mencionaba Yanshin el por qué. El por qué es importante ponerlas en agua. Un proceso, esto es un proceso científico, ¿verdad? Y lo que va a pasar es que las azúcares que encontramos, nuestras moléculas encontradas de azúcar encontradas en nuestras habas, se van a dispersar. Entonces, antes estaban así fuertes nuestras moléculas, ahora se van a dispersar, se van a, ¿verdad? Eso va a ayudarnos, uno, a que los frijoles, las habas, estén más rápido, ¿verdad? Que se cocinen más rápido. Y lo más principal para nuestra salud es que nos van a ayudar a que la digestión sea un poquito más fácil. Y también a esas personas que a veces dicen, no puedo comer frijoles porque me siento el estómago así de inflamado y todo eso. Les va a ayudar también con el sistema digestivo de esa manera. Okay, so right now we actually just sauteed every veggies here, and now we can put over spices with some garlic powder and cumins. Stir fry them, just to get a taste. Ok, entonces ahora vamos a estar agregando lo que son los tomates, las especias a nuestro, si se están fijando en nuestra olla a la mano derecha de Yanshin, ahí estamos haciendo nuestros frijoles, nuestra sopa, el asopado, como le quisieran decir. De este lado estamos preparando lo que son los ingredientes, porque lo queremos cocinar aparte, porque vamos a hacer como una salsita aparte y después esa salsa se la vamos a poner a nuestra sopa. Así que este es el sistema que estamos trabajando por acá. A lo que él hace también, eso lo queríamos mencionar, que no se olviden visitar también nuestra página web, también visitar nuestros talleres de nutrición y nuestro programa de FunShare, ¿verdad? Donde van ustedes a encontrar lo que son los juegos. Díganos ahí con unos deditos para arriba, para abajo, si han visto ustedes estos juegos, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Y cómo se ve esto? ¿Y dónde lo compro? ¿Y por qué? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Realmente, Yanshin, culturally, I myself never seen our leaves. I've never seen them before until I started working with New York Common Pantry and our FunShare program. I've never seen them. I've never tasted them. Yeah. And why haven't you seen them? Because they're not always, all year round. They're only around kind of like in summer, kind of fall. And then they also a little bit, you'll find them at farmers market. So in the summer, you'll find them at the farmers market, the popular farmers market. But in some local stores, you might not find. Okay, estos son los pueblos, no sé, déjenme saber ustedes si los habían visto. Les mencionaba a Yanshin que antes de trabajar con New York Common Pantry por acá, nunca yo los había visto, nunca los había probado. Y tienen como un poquito dulce porque son un cruce como de ajo y cebolla, entonces son un poquito dulce, un poquito dan ese saborcito dulcecito a cebollita también. Se puede utilizar todo, desde el tallo hasta la raíz.
Lo que sí recomendamos que le quiten esta parte, no sé si alguien por ahí lo pueda ver, Kelvin, ¿verdad? Esta parte se la vamos a cortar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar mucha tierra. Véanlo ahí. Hay mucha tierra, ¿verdad? Donde nos podemos enfermar, muchas bacterias. Así que se lo vamos a cortar y así se va a ver después que se lo hayamos cortado, ¿verdad? Si tienen espacio y un jardín, if you have a garden, I want to say don't throw it away, right? You could possibly throw them again. So this is what they look like, right? So you want to keep them if you want to grow them again, this is what they look like. Que así se van a ver y se lo vamos a cortar y después de haberlo cortado se van a ver así. Okay. Y esto lo va a hacer, esto lo puede, por ejemplo, pueden utilizar en la sopa de frijoles, pueden utilizar el tallo como utilizamos una cebolla, ¿verdad? Los cebolines que utilizamos normalmente lo pueden utilizar. Okay. When you buy in your scanners, you can use, let's see, onions, you can use leaves. Okay. And I want to show Kelvin, let me see, I don't know Kelvin, see it. Okay. There we go. Y vamos a cortarlo como si fuera una cebolla. Okay, le vamos a enseñar acá. Cómo cortarlo como si fuera una cebolla. Veamos. Okay. Y saben, guess what? And because this is the root, how can we store it? We could do the same thing that we're doing with our cilantro and we're doing with our celery. Okay. Y le mencionaba también, ¿verdad? No son muy populares, no los vamos a encontrar como en las tiendas locales, tal vez, pero sí los podemos encontrar en nuestro programa de FarmShare. Acuérdense que FarmShare estamos cada 2 semanitas, ahora en 3 lugares. Tenemos una en Coahuila, en el 78 Zona Boulevard, y tenemos en la 109. Así que tenemos 3 lugares donde ustedes pueden, ¿verdad?, ser parte de nuestro programa de FarmShare. Ok, muy bien. Excited, you smell happiness, which means it's not ready. After it's ready, we import every ready stock into our large pot, which already have our base in it. Ok, muy bien. Entonces, ¿verdad? Ya sí, por allá está haciendo nuestro sofrito. You know, that's in Spanish, we say sofrito. So sofrito, it could be many things, but it's also you saute. Okay, that's what you say, sofrito. So, estamos sofriendo. Ok, sofrito. Estamos haciendo una salsita, que es la salsita que nos va a ayudar a ponerle sabor a nuestra sopa de So another saying that I really love being summer featuring ingredients. It can also increase the bioavailability of other nutrients like iron, like magnesium. The say that bioavailability is, like if you're eating beef, so beef are rich in iron bound of that. But the 80% of it around cannot be absorbed because it just got wasted in the process of digestion. But having fiber beans and service beef, it can increase the absorption of the so which means more nutrients in our body. So that would be very interesting facts. And not only the beans, like other beans, other legumes we call it, have seen the risks of increasing the availability of other nutrients. Ok, muy bien. Entonces nos hablábamos de nosotros poner en agua nuestros frijoles, ¿verdad? Eso nos va a ayudar, hablamos anteriormente de la absorción de ese hierro que encontramos en nuestros frijoles, ¿verdad? También la digestión va a ser mucho mejor, no vamos a tener tantos problemas con la digestión. Y también nos vamos a llenar, because it has a lot of fiber, so we're gonna be full for a long time. We also, cut down on the calories as well. Ok, entonces los frijoles, como cualquier otro, nos van a ayudar a cortar un poquito las calorías. ¿Por qué? Porque están llenos de fibra. Esa fibra que siempre les hablo yo, ¿verdad? Que nos va a ayudar a sentir un poquito más llenos, un poquito con más energía. No va a ser una energía que la vamos a perder en 30 minutos cuando comemos una galletita de esas galletitas que tienen dulce, porque este es un plato nutritivo. Okay, now it's ready. We can just put the largest part in there. Ok, acuérdense que nosotros, ¿verdad? Ya habíamos nosotros comenzado a hervir nuestras habichuelas, nuestras habas del día de hoy, antes ya estaban precocinadas, ¿verdad? Y lo que hicimos es que le vamos a agregar unos 12 vasitos por ahí de agua, pero si no desean, lo pueden utilizar tal vez diría yo, unos 5 vasitos de agua, y lo que les quede de espacio para nuestra sopa, le pueden poner lo que es nuestro consumo de vegetales. Esto es lo que podemos hacer para no agregarle demasiada agua y no quede agua en nuestra sopa. También no nos olvidemos de nuestras hojitas de laurel. No sé si, ¿verdad?, ustedes las han visto o yo sé que en nuestra comunidad latinoamericana lo utilizamos mucho
nos va a dar un saborcito. También les quería mencionar, no podemos utilizar mucho hoja de laurel, no podemos utilizar una cantidad muy alta, porque, ¿verdad? A que la vean así chiquita la hojita, todo el sabor va a ser a laurel. Así que no podemos utilizar mucho. Okay, our bay leaf is going to give us that kind of tasty to our soup, but we cannot use too much of it because it's gonna overpower the rest of the ingredients. So we just do one. Yes. And it is sure, kind of risky here because the skin of the fava beans, they have a little bitter taste. Sometimes the seasonings like that, they can neutralize the bitter taste. Of course, you can peel them, but somebody prefer keep the skin of the fava beans because they have extra nutrients, right? Like the dairy fibers, like the magnesium, like calcium, they're in the skin. But if you don't like the bitter taste, you can peel them off. Or if you want to prefer to keep them, you can just add more things like Phillips to neutralize the bitter taste. Ok, exactamente. Entonces también el otro objetivo de la hojita de laurel el día de hoy en nuestra sopa es para que nos ayuden con el sabor un poquito amargo que tienen nuestras habas. Pero yo les quería mencionar y queremos hacer una confesión, John y yo. We're going to make a confession. Today was the first day we tried, right? Fava beans. We've never tried them before. And what was your impression when you tried them for the first time? Actually, very similar to other beans, but it has a little bit difference because I believe I'm extra dynamic peppers with more chili. When you put it in the mouth, it actually tastes really good. That was surprised me because before I kind of terrified to try it. Yeah. Not in our food culture, but the thing is, we always open to try new foods. Why is that? Because it always have extra nutrients in different foods. That's why we're also proposing you to try the variety of different veggies, different fruits. It's because each have unique nutrients content. I believe fava beans is one that's really unique. Exacto, nos contaba Machine que también para él, ¿verdad? Les contaba yo que para nosotros dos el día de hoy fue la primera vez que hemos nosotros probado comer, ¿verdad? Lo que son estas clases de habas. He probado otra clase de habas como esta, como lima, ¿verdad? Que son de las habas blanquitas por allá, que son las más populares que encontramos, pero nosotros nunca las habíamos tratado. Y les queríamos mencionar que un poquito extraño el sabor. Un poquito, sabe como un poquito como a tierra, pero una tierra rica, esa tierra que uno se recuerda en los países de uno, ¿verdad? Esa tierra cuando llovía y uno, ¿verdad? Olía así la tierra, así es como saben. Saben como también a nueces, like nutty taste, yeah, también taste. ¿Verdad? No sabe a nueces, pero también les queríamos recordar el valor nutritivo, ¿verdad? A veces nosotros, porque a veces como se ven las cosas, no las queremos tratar. No decía Yanchi, ¿verdad? Que le daba terror tratarlas porque se ven un poquito raras, extrañitas. Pero, ¿verdad? Si no las probamos, vamos a perdernos de esta parte nutritiva que nos ofrecen nuestras aves, ¿verdad? Que aprendimos que pueden contribuir al hierro, al folato, fibra, ¿verdad? También tienen antioxidantes y también nuestros otros ingredientes de los colores verdes vamos a encontrar también que tienen alto contenido de antioxidantes. So we have other ingredients also that have antioxidants, right? So not only the fava beans actually. So the thing I love today's recipe is because it's I don't know that, but soup is like came in the Chinese culture when you were sick or not feeling well, your grandma would need to say, drink just eat more soup. Why is that? Why is that? Sometimes I'm nutritionists and I wonder, after learning all the knowledge, all the health benefits, different nutrients. So what's so unique about the soup? It's actually its high water content. I believe nowadays not too many people are drinking enough water, and most people just ignore the health benefits of the water. It sounds so simple, so pure, but it's just so important. If you want me to rate all the nutrients into this recipe, water is actually the top one. Okay. It's the king of all the nutrients. The thing is, the nutrients can be very useless if they're not in the place where they're needed. The water, the thing is, you can transport nutrients to the place that we need. Each different cells in our body, they require oxygen, nutrients. How, we eat from our stomach. How we can spread to our body? And because the water, transport everything our body needs. So soup is a king. Muy bien, nos mencionaba así, ¿verdad? Porque eso, ¿por qué los abuelos, los papás de nosotros siempre cuando nos sentimos mal nos dan sopa? ¿Por qué? Yes. ¿Por qué nos dan sopa? ¿Por qué?
Y realmente, ¿verdad? Nosotros, como estamos hablando, ¿verdad? Con nuestra educación y todo eso en nutrición, a veces también pensamos, ¿por qué? ¿Qué nos hace sentir? ¿Por qué la sopa nos hace sentir mejor? Cuando tenemos un resfriado, cuando no nos sentimos bien. ¿Por qué a veces cuando está lloviendo nosotros queremos beber sopa? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la sopa es una manera de nuestro cuerpo también hidratarse. El líquido, el agua, la sopa, ¿verdad? Es una parte, nosotros a veces siempre pensamos hidratarnos agua sin nada, agua tal vez con un poquito de limón o algo, pero también las sopas son una manera de nosotros hidratarse. Cuando bebemos té también es una manera de hidratarnos, ¿verdad? Es algo tan importante porque nos va a mantener saludables, va a hacer que todas nuestras células, ¿verdad?, se mantengan saludables y que sigan regenerándose. También ese oxígeno que nuestro cuerpo necesita para funcionar. Cada célula, ¿verdad?, cada tejido, nuestro cerebro necesita el oxígeno. Así que cuando bebemos agua también estamos nosotros, ¿verdad?, dándole todos esos nutrientes y especialmente en las sopas, porque acuérdense, cuando estamos hirviendo todo, también todos esos ingredientes que estaban en nuestra zanahoria, que estaban en nuestras cebollitas, todo eso, ¿verdad?, se va a hacer parte de esa agua, que en un momento era agua líquida clarita y ahora va a tener un colorcito por todos esos nutrientes que han comenzado a salir de nuestros diferentes ingredientes. So I believe this soup is now well ready. So we can go to our final step, which add a little bit more seasoning in it. So here we have spinach and cilantro. Okay, those two are the last step. So what I love about Spanish is, yeah, Spanish is. Do you know the cartoon reference called the Pop Pie? The seal. Popeye. Popeye. Sí, sí, Yeah, la sabemos Popeye. yeah. Sabemos quién es Popeye. So yeah, it just suddenly becomes Yo stronger. Olivia. Yeah, after eating a whole can of Spanish. So it's not joking. As a nutritionist, I see Spanish as a powerhouse of nutrients. Contains a huge, rich amount of vitamin K, A, C, the dairy fiber, calciums, magnesiums, you name it, it's a lot. No, I can't even remember all of them. It's a long list. It's a long list. Muy bien, como mencionaba Yancy, ¿verdad? Se acuerdan de Popeye, ¿verdad? Y siempre comía espinaca, ¿ustedes se acuerdan? Pero ¿por qué, verdad? No, ¿verdad? Unos muñequitos, ¿cómo es que un muñequito nos decía que debemos comer espinaca para ponernos fuertes? ¿Por qué nos decía eso? ¿Por qué? Porque las espinacas están llenas de antioxidantes, llenas de vitaminas, de fibra, bajas en calorías, porque en su mayoría son agua también, están llenas de agua. Vamos a encontrar también, ¿verdad? Lo que son las vitaminas K, que nos va a ayudar, potasio también vamos a encontrar, aunque no lo crea, vamos a encontrar aquí nuestras espinacas, que nos va a ayudar para nuestros músculos, para mantenernos fuertes, así como Popeye. Así que siempre lo que les queremos sugerir es que las pongan al final de su sopa, porque no queremos cocinarlas demasiado para que no pierdan, ¿verdad?, todo su valor nutricional. Así que las queremos poner de último, queremos ver que ya nuestros frijoles estén listos, que nuestras zanahorias estén un poquito blanditas. Les quería mencionar también algo muy interesante, que todos nuestros ingredientes se pueden comer crudos, ¿verdad? ¿Qué les quiero decir con eso? Que si nuestra sopita, nuestros frijoles ya están blanditos, pero nuestros demás ingredientes tengan un poquito, como dijimos, al dente, como decimos a veces, tengan un poquito duros, no hay ningún problema. A veces, dependiendo del ingrediente, es mejor así, porque así los valores nutricionales son un poquito más altos. Pero en este caso, nuestra espinaca la vamos a poner aquí. No le poner aquí. Okay, so Spanish, like cilantro and celery, all the veggies we're using today, they are all high in water content. It's like what I emphasize. Just drinking water is important. But I don't know, just a lot of people just don't have habit of keep drinking water and keep hydration. Guilty of that. Yeah, I would take eating food as a solution. It take delicious, water can be tasteless, right? Some Yeah. prefer juice, regular drink have a lot of added sugar. Somebody, nutrition are kind of struggling to find a solution, either solution for everybody to drink more water. I think here we go. The soup is a way. And, and Yeah. also, actually, besides that, soup is also a way that you can incorporate all those ingredients that are kind of like not looking too pretty right now, right? And we don't have to throw them away, right? Make sure that, of course, that we mold and all, we have to be mindful of that. But the soups are also a way that we can save our food so we don't have to throw it away. Again, because this month and every month in Recipe Club, we think about our environment. So we don't want to throw away food, right? We already just told you. There's a program actually somewhere online that you can search if you want to see how much pounds of food we throw away a year, in a month, in a day,
minutes actually. You can also see it. So again, soups are a good way to stay good food, so we don't have to throw it away, and we don't have to add more waste to our environment. Okay? Las sopas son esa clase de comidas que son nutritivas, nos van a hidratar porque están llenas de agua, nos van a llenar de nutrientes, nos van a llenar porque tienen fibra, pero también son una manera de ustedes conservar su comida para que no la tengan que botar. ¿Verdad? A veces nosotros se nos olvida, tal vez un tomatito no se ve muy bueno y lo botamos. No, vamos a cortar ese pedazo y vamos entonces a usar lo que nos queda. Lo podemos utilizar en una sopa, en una ensaladita, en un guacamole, si lo desean, así que no tienen que botar su comida. ¿Okay? Huele riquísimo. Ok, vamos a ponerle así entonces ahora. Let's put now add our spinach. Y vamos a agregarle nuestra espinaca. Si se fijaron, la puse con todo y el tallo, no vamos a botar absolutamente nada. ¿Okay? Ahí está nuestra espinaca, la vamos a cocinar 1 o 2 minutitos nada más. 1 to 2 minutes, we're going to cook our spinach. We don't want it overcooked them. 1 a 2 minutitos y ya. ¿Ok? Y vamos por ahí, estamos trabajando. That looks good. Well, okay. Actually, it's Secret for you, Yanshin. I'm going to share a secret. If you could give me a little bit of the beans, ¿verdad? Cuando ustedes quieran que su sopita tal vez no la quieran que esté muy aguada, ¿verdad? Lo que van a hacer es lo siguiente, van a conseguir un poquito, ¿verdad? Les voy a enseñar qué es esto, ¿ok? ¿Y qué queremos hacer? En vez de utilizar cualquiera, harina, flour or cornstarch, to make it thicker, okay, we're going to do this. Okay? So, okay. Y queremos hacer eso, ¿ok? Otra manera, si no quieren hacer de esta manera, también pueden entonces utilizar lo que es su licuadora, put in the blender as well, and this is going to also help us do that. Yes, an actual secondary. Ok, ahí vamos. Ahí tenemos un poquito de cuidado, muy bien. Y ahora lo vamos a devolver a nuestra ollita. Ok. Okay, muy bien. Por favor, déjenos saber en nuestro chat si han cocinado anteriormente con esta clase de habas. Les quería mencionar también que esta receta la pueden, si no tienen esta clase de habas, pueden ponerle cualquier clase de frijol. Esta receta se da para eso. Okay. We can cook with, we can make our soup with any type of bean, right? Yeah. Any legume you have at home. And just so you know, this recipe has 3 of the 5 ingredients of the 5 food groups. So just so you know, okay? Just because it's soup and, we have all these different types of ingredients, it has 3 of the 5 food groups, right? That's what we call the nutrient dense food. It is nutrient density, okay? So in one dish, it contains more than 3 food groups, which means it contains a lot of nutrients in one dish. So you don't have to worry about preparing all different kind of dishes, recipes in order to take in all the nutrients you need. This one just make it work. Okay, les quería mencionar, la sopa del día de hoy tiene 3 de los 5 grupos de alimentos, lo que hace que esta sopa sea nutritiva, que sea densa en nutrientes, significa que tiene un alto contenido de lo que son vegetales, lo que son frutas, proteínas. Aquí no tenemos, yo diría, tal vez un poquitito de lo que es grasa por nuestro aceite de oliva, pero son grasas saludables, grasas que son buenas para con nuestra presión arterial. Así que no nos tenemos que preocupar mucho. Do you like tomatoes? Nice, as much as I have tomatoes in the address I make. The reason is as a nutritional perspective, it contains very special antioxidants. We call it lycopene. You don't have to know the name, right? Just antioxidants. See this, they have a natural effects, properties to battle, fight the sun damage to our skin. So it is a natural sunscreen, actually. Yes, I need all yes. that. And also, more recent research found to have the anti-aging effects on the skin. So if you are looking for a smooth, glowing, baby, newborn baby-like skin, right? Please eat more tomatoes. I believe it helps, all right? Ok, muy bien, nos mencionaba que ¿verdad? Me pregunta que si me gustan los tomates. Y para ser honesta y para decirles la verdad, no realmente. Not really. I really don't like tomatoes.
pero me los puedo comer sin ningún problema. Pero cuál es la importancia de nosotros que nos guste, ¿verdad? Que comamos tomate, si no a menudo, si no todos los días a menudo, porque tiene un alto contenido de lo que es el antioxidante el licopeno. Ese que siempre estamos hablando nosotros en el club de recetas, eso que nos va a ayudar también a, ¿verdad?, regenerar nuestra piel, es también, ¿verdad?, un bloqueador solar natural, así que por eso nos va a ayudar. But did you know that when we cook tomato, it actually releases more lycopene? Yes. Ok, así que cuando cocinamos el tomate, va a producir más de ese antioxidante que acabamos de hablar, licopeno. Así que el tomate es una de esas frutas, porque sí, el tomate es una fruta, que la debemos cocinar para tener el mejor valor nutricional. Okay, right? Because tomatoes are fruits. I know. We always buy out there. They're like vegetables, but no, they're fruits. They're fruits. And so we want to make sure that, if you do have it on your diet, if you're like me that don't really like tomatoes, but you could go ahead and once in a while you have them, so you can have the health effects and in your body from the life. Okay, so just you mentioned with the here we have three full groups, one dish, right? And I just want to make it food. I food five food groups. Jason, how are we gonna make that? Okay. So what we're liking. So if you remember the workshop content, right? We're always thinking about my plate or the five food group. We have vegetables, fruits, greens, berries, and what else? I'm missing. Um, Do fruits, vegetables, grains, dairy, dairy, yes. protein. Protein. So if you like we just discussed, can add animal-based protein in this. Just make it multiple groups here, and this soup is perfect match to rice. Brown rice, and you name it, just any grains if you like to. So just make it food, five food groups. And this is what we call the nutrient density food. I just love it. Muy bien, ¿verdad? Si queremos hacer nuestra sopa completa, si queremos hacer esta comida completa, también la podemos utilizar, agregarle otro grupo de los 5 grupos, que sería nuestro, ¿verdad?, grano, también un arroz. Podemos utilizar también lo que es la quinoa. Acuérdense, hay diferentes, lo que les hemos aquí enseñado en el club de recetas, las diferentes clases de grano, ¿no? También, a veces siempre, ¿verdad? Porque el arroz, pero hay otra clase de granos, ¿verdad?, que están disponibles, que no se preocupen, no son caros, ¿verdad? Yo les he mencionado de esa tienda que me gusta a mí comprar, que comienza con la B, aunque a mí me gusta comprar, les he mencionado en los talleres, que ahí venden mucha clase de grano, no solamente arroz, y mucho más barato. There's a store I always talk about in my workshops, starts with a letter D. I'll tell you later what that is. Okay, and you go there and you find a whole variety of vegetables, fruits, grains, different grains like quinoa, couscous, right? Because we always think about grain and we always think about rice. But there's also other kinds of types of grains that are actually might have more nutrients than what is rice, right? Like quinoa, we can have like the 9 amino acids in there. So it's a complete protein that we can also use it for our beans. So I strongly suggest you choose whole grains instead of the white rice. I know in many cultures, in many regions of the world, we just love white rice. It tastes more smooth, right? It gets the whole grain have the skin on it. It might taste a little bitter, a little bit hard to chew, but the thing is, it have a lot of nutrients inside the skin. So please eat more whole grains if you can. Like brown rice, and that the Kelly just mentioned, it's perfect for a bone health, for a digestive health. So I think we're actually approaching to the end. I think it's ready. It smells so good. Huele tan rico, no quisiera yo que ustedes estuvieran acá para que pudieran olerla. We also want to mention that I always see that I wish you were here to smell while we're cooking, but I want to also mention that we do want to bring Recipe Club live, maybe in the summer. Maybe summer's, changes a little bit for us, so we might bring Recipe Club live to your neighborhood or one of our pantry sites. Ok, les queríamos mencionar que siempre yo digo, ay, qué rico huele, quisiera que ustedes estuvieran acá. Queremos traer tal vez en el verano, tal vez, ¿verdad?, hacer el club de recetas en persona, con invitación también, así hacerlo todo formal para que ustedes también puedan tratar la comida después que la cocinamos, para que sigan aprendiendo con nosotros en el club de recetas. Y también, ¿verdad?, para que nos conozcamos, porque tenemos por lo menos, yo trabajaba acá 3 años y pico, conociéndonos aquí virtualmente, pero nunca vez nos hemos conocido en persona. Así que it would be nice if you could meet our participants in person doing recipe club. They could also try the recipe once we're done cooking them. And also we get to meet them. Sometimes we just see them through our screens. So also, the food is better served hot. So if you
have the chance to come in person and participating in our recipe club, it would be just a great experience, I believe. And right now, I can garnish the soup with cilantro with some more mustard. I'm excited. I will let you in. Ok, vamos a probar nuestra comidita. Vamos a comenzar, les quería mencionar también, tal vez dirán, pero no utilizaron lo que es el caldo, ¿verdad? De vegetales. Este lo pueden utilizar, lo hemos agregado ya anteriormente, se lo pueden poner mediante el agua se vaya consumiendo, le pueden agregar un poquito más de lo que es el caldo de vegetal. Así le van dando también el saborcito, tal vez un poquito de sal que necesite. Y acuérdense también que nuestra sopita, pues, tal vez no necesite mucha sal porque ya tiene todos estos otros ingredientes que ya tienen su sodio natural. Okay. Y voy a quitar los guantes porque vamos a probar nuestra comida. Okay. Así que les quería mencionar y enseñar, ¿verdad? Lo que es esta sopita. Gracias, Yashin. Que algo así se va a ver nuestra sopita. Ok. Y es una sopita facilita de hacer, rapidita, huele rico. Puedo oler, ¿verdad? Saborearme ya lo que es el poquito de como diría yo, de saborcito de lo que son chicos, la salsa de chicos. Que vamos a tratarla a la salud. Mm. Mm. Tomatoes, Sean, the big steaks. Actually, I watched one episode of beans. They're good. They're good. You know, I always eat the red beans and green beans operating Chinese culture. No, I would definitely try the beans. Mm. Good. You know what? I lied to you. I tried this before. I tried this llama beans before, fava beans before. When I was little baby. I think grandma used to grow them back home. So I do remember now the taste. And that shows you how sometimes food can transport you in a second. And the taste sometimes, we might be adding different ingredients and different spices because that's what's available. And that's how our recipe actually sometimes is developed because it depends on what's available in the area. Italy and Spain and all these other countries, that's where the spices that they use. But you are in your home and you can use whatever vegetables, whatever any spices you have available to you. ¿Verdad? Les mencionaba que decía, le mentía a él porque le dije que no había tratado, no había probado estos frijolitos por acá, estas habas, pero sí las he tratado. Me acuerdo, mi abuelita las cultivaba cuando estaba chiquita, así que sí las he tratado anteriormente, ¿saben? Sí. Yeah, that's not. It's just something. So I really hope you enjoy today's recipe club, and I really enjoy it, especially tasting the fava beans and serving with hot dishes. And I hope you can join our next recipe club where we're preparing the cheeses, right? Don't tell. Yes. We wanted to just show you, right, what the soup looked like. But if you want to pair with cheese, which will be another 5-food group out of 5 groups, you can. We're going to show you 2 weeks from today how to prepare cheese. Okay. Ok, así que en 2 semanitas del día de hoy nosotros pensamos que esta receta sería buenísima con un aguacatito, un avocado y con un poquito, ¿verdad?, de queso. Pero a veces saben que el queso también es uno de esas comidas que a veces, ¿verdad?, no es muy bueno o no es muy bueno para el medio ambiente, también para nuestra salud, porque sí, a veces hay quesos que tienen mucho, mucho sodio. Entonces aquí en el club de recetas 2 semanitas de hoy les vamos a enseñar cómo hacer queso. Okay, because we know, sometimes cheese itself can sometimes have a lot of sodium, which could be, not too great for our health. So we're going to teach our participants how to make cheese from scratch, recipe club style, with, ingredients that you'll find in your local market. Also with ingredients that will be healthier for yourself and your family. So come back 2 weeks and 2 weeks from today, 12:30 again on Tuesday. We're going to show you how to make cheese here at Recipe. Okay. Así que gracias por estar con nosotros, Yanshin. Gracias por estar con nosotros. Esperamos, Yanshin y yo, que a ustedes les haya gustado nuestra receta del día de hoy. Acuérdense, vayan a visitar nuestra página web, livehealthycooks.com. También por otras plataformas, también en Instagram, Facebook y YouTube, para que vean a ver el video completo. Y la receta otra vez la pueden encontrar en nuestra página web. It's my honor to be here. Want to see that?
and hope next time or in a few weeks later you can see me again. I can be part of the cheats. But who You knows? requesting to be the next co-host for 2 weeks from today. Hey. Okay, awesome. Okay, entonces nos vemos en 2 semanitas de hoy a las 2:30. Yanshin, I'll see you next time maybe. Okay, thank you for being with us today. Adiós. Gracias, buen día.